Muy bien, entonces vamos a pasar a hacer el planteamiento de nuestro problema. Vamos a analizar inicialmente este caso, el tercero. ¿Sí? El tercero lo vamos a considerar de la siguiente manera. El código que supuestamente tenemos que validar es este. Ya hemos hecho un análisis, ¿no? El código de placa vendría a ser 13, 59 y 3. Los dígitos que tenemos a disposición son desde el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. No podemos pasar de estos dígitos. En todo caso, tenemos algunas restricciones. Cuando escuchas una restricción en el problema, en la descripción, y no así en los datos de entrada, hay que tener en cuenta de que eso tiene que estar considerado en nuestro algoritmo. Entonces, nosotros vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a empezar a bautizar a nuestros datos. Este es el código a validar, ¿sí? Código a validar. Lo vamos a llamar CAV, ¿ya? Código a validar. Este es el número de placa, NP. Y este vendría a ser la llave. Lo vamos a llamar LL, ¿sí? Llave. Muy bien. En primera lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, separar nuestros dígitos. Es decir, tenemos que tener estos sueltitos. Se me ocurre que acá le podríamos llamar dígito 1, dígito 2, dígito 3 y finalmente este dígito 4. Entonces hay que ver una manera a través de fórmulas de poder tener estos valores. Porque recuerda que en el programa nos dan esto como un solo. No nos dan sueltitos, no nos dan el de 1, el de 2, el de 3 y el de 4 sueltitos, no. El problema claramente nos explica eso, tienes que acostumbrarte a leer el enunciado. Nos dice que nos van a dar 3 números. 3, tienes que poner en tu cabeza que son 3. Si en algún momento tú interpretas que son, se me ocurre, esto es un número y acá hay 4 números y acá hay otro número, los datos de entrada tendría que haber dicho, te van a facilitar 7 números. El primero es el código, los siguientes 4 son los dígitos individuales de la placa y el siguiente es la llave de encripción. No dice eso. Tienes que interpretar que nos dan 3 números. Entonces, este dato es un número, un solo número, que obviamente tiene 4 dígitos. Eso tienes que tener en cuenta. No va a haber un número de placa que tenga 185, no hay eso. ¿Ya? Nos dan a entender que las placas siempre van a tener 4 dígitos. Probablemente podrías validar, pero en el caso nuestro no nos interesa. Siempre vamos a asumir que los números de placas van a tener 4 dígitos. Muy bien, hay que ver una manera de descubrir cómo podríamos tener los dígitos de manera separada. Porque si yo tengo los dígitos separados, yo tendría que hacer D más 1 más la llave para encontrar el primer dígito de mi código. Primer dígito, o lo vamos a llamar código dígito 1. Y para encontrar el dígito siguiente tendría que agarrar el dígito 2, ¿sí? Este de acá, y a este dígito tendría que, si no me equivoco, tendría que restarle, o no recuerdo, tal vez estoy haciendo al revés. Tendría que sumarle, perdón. Acá tendríamos que sumar y acá tendríamos que restar. En mis operaciones acá tendría que restarle y sumarle 11. No, bueno, no 11, sino la llave L, lo voy a llamar L mejor, así L, lo voy a escribir en carta. Y de esa manera tendría el código dígito 2. ¿No? Estamos en ese sentido. Entonces la idea es descubrir esos dígitos. Y lo mismo tendría que hacer para el dígito 3 más la llave. Tendría el código dígito 3. Y finalmente, al dígito 4 yo tendría que restarle la llave y tendría el código de dígito 4. Recuerda que estos están sueltitos. Son otros 4 datos sueltitos que calculaba. Pero acá tengo restricciones. Es probable que estos dígitos puedan que sean negativos. En este caso puede ser que sea negativo. O que en este caso supere a 9. Para estos dos. Y este sea negativo. Entonces en ese escenario yo tengo que hacer un artificio más para que uno o este se convierta a un dígito. Y este también se convierta a un dígito positivo. Entonces tengo que hacer eso. Entonces, ¿qué hago? Bueno, acá si te das cuenta vamos a tener que utilizar condiciones. Yo puedo determinar cómo un dígito es negativo. Si ese dígito es negativo,
seguramente voy a tener que hacer ciertas operaciones para calcular el dígito al que corresponde. Por ejemplo, te dije que si es menos 2 tendría que ser 8. Si es menos 3 tendría que ser 7. Si es menos 1 tendría que ser, en pocas palabras, 9. Entonces, en función a ello tengo que ver, ¿no? ¿Qué es lo que me corresponde? Entonces, se me ocurre que al menos 2, mira, teníamos que ver una operación para llegar al 8. Al menos 2, si yo le sumo 10, llego a 8. Si al menos 3 yo le sumo más 10, llego a 7. Si al menos 1 le sumo más 10, llego a 9. Hay un patrón, ¿no? Hay un patrón. Solamente es agarrar una suma de más 10. No está difícil. Y en el otro caso, que por decir, si yo tengo el 11 debería convertirse en 2. Si tengo el 10, tendría que convertirse, a ver, déjame apretar, este es 0, el 11 tendría que convertirse, perdón, porque esto da la vuelta, en el problema te explican que da la vuelta, tendríamos 10, si es 10 se convierte en 0, si es 11 se convierte en 1, si es 12 se convierte en 2, y si te das cuenta ya hay un patrón, ¿no? En el otro caso, en el caso de los negativos, voy sumando más 10 y tengo ya una parte resuelta. Y en el otro, si voy restando menos 10, obtengo los dígitos sueltos. Entonces en uno hay que sumar y en el otro hay que restar. Esto siempre y cuando, si el número clave acá es 10, siempre y cuando, bueno, en el caso de que sean negativos, sumamos, y en el caso de que sean negativos, sumamos, y en el caso de que sean mayores que 9, y mayor que 9, restamos. ¿Cuál es el número base? El número clave acá, si te das cuenta, es el 10, el bendito 10. El 10 es el número base. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el sistema decimal. Entonces, más o menos ya tenemos una idea, estamos planteando, ¿no? Muy bien, entonces yo tengo una parte, pero la idea es cómo encuentro los benditos dígitos sueltos y cómo vuelvo a unir estos de acá. Uno, podemos unirlos o simplemente imprimirlos. Vamos a unirlos, ¿ya? Primeramente tenemos que hacer un proceso de separación y luego tenemos que hacer el proceso de contrato a separar, en pocas palabras, unir. Entonces, recuerda que acá vamos a estar hablando de este número bendito, el número 10, que es el número base de nuestro sistema decimal. Entonces, tú sabes que nuestro sistema decimal está compuesto por una cantidad, bueno, nuestro sistema numérico decimal está compuesto por una cantidad infinita de números, pero estos números se arman siempre con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos son los dígitos bases de nuestro sistema. Con estos dígitos podemos armar una cantidad enorme de números que no tiene límite. Entonces, por ejemplo, si yo quiero armar mi edad, tendría que agarrar los dígitos 3, 3, ¿ya? Y si te das cuenta, este número yo lo puedo armar fácilmente de la siguiente manera. 3 más 3 por 10. Cualquier número se puede representar como una suma de sus dígitos multiplicados por la base del sistema. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que vamos a agarrar, un número al azar, 739. Lo que acabo de indicarte es lo siguiente, que puedo agarrar todos estos dígitos y sumarlos. Puedo sumarlos todos. Y debería darme el mismo número. Como estás viendo ahorita, no se produce el número. Te dije que podemos agarrar la suma de estos y multiplicarlos por la base del sistema. Nuestra base de nuestro sistema es el 10. Si te das cuenta, pese a ello, no obtenemos el número, porque 7 por 10 me da 70, 3 por 10 es 30, 70 más 30 me va a dar 100, y 9 por 10 es 90, 100 más 90 me va a dar 190, que efectivamente no es el número. Entonces, ¿cómo diablos podemos formar el número? Tenemos la base como tal ya en medio de nuestros números. Si te das cuenta, cada dígito tiene una posición. Vamos a considerar que esta posición es la posición 0, esta va a ser la 1 y esta va a ser la 2. Entonces, si nosotros colocamos como potencia la base a la posición al cual corresponde el dígito, vamos a obtener el número como tal. Mira, si yo coloco la potencia de 10 a la 0, si yo coloco 10 a la potencia de 1 por la posición, observa que el 3 lo estoy multiplicando por la posición, 10 elevado a la potencia de 2, y vas a tener la certeza de que acá sí se va a armar el número. Mira, acá tendría 10 a la 2 me va a dar 100, 10 a la 1 me va a dar 10, y 10 a la 0 me da 1.
todo lo estoy formando con nuestro número estrella de nuestro sistema, que es el 10. El 10 es nuestro número predilecto en nuestro sistema, ¿ya? Porque es el número base. Estamos en base 10. Si tú haces ahora estas operaciones, vas a ver que puedes fácilmente armar el número. 7 por 100 te va a dar 700. O será que el 7, al multiplicar por un número base que tiene dos ceros, de lo que estaba sueltito, has recorrido dos lugares en el sentido de la izquierda. ¿Te das cuenta? En cambio acá el 3, al multiplicarlo por 10, estás recorriendo un lugar por el 0 que está acá. Entonces yo tuviese 30. Yo creo que acá, al multiplicarlo por 1 no pasa nada. Tendría simplemente 9. Si tú sumas 700 más 30, te va a dar 730. Y más este 9, efectivamente formamos el 739. Entonces mira, si tú tienes dígitos sueltos y si quieres armar un número, puedes optar por multiplicar por la base del sistema considerando una potencia. Esto tú aprendiste en cursos básicos de matemáticas, ¿no? Cuando tú tenías que sumar 739 más 258, que es lo que comúnmente hacías. Agarrabas las posiciones de los dígitos. Muy bien, vamos a agarrar primeramente los que son las unidades, decías, ¿no? Luego vamos a agarrar lo que son las decenas. Luego vamos a agarrar las centenas. No es que en vano te enseñaban esto. Observa que esos elementos que te enseñaron están reflejados acá. Unidades, decenas y centenas. Entonces, para poder armar un número, lo que tú consideras es multiplicar por la posición como tal en función a una potencia que está en base 10. Y de esa manera podemos armar un número. ¿Te das cuenta? Entonces, para poder armar números utilizamos la base con multiplicaciones. Entonces, si yo quisiera armar o hacer el proceso contrario, es decir, si yo tengo ahora 739 y me gustaría separarlos, la lógica me dice que la operación contraria a la multiplicación es la división. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo agarro 739 y empiezo a dividir entre la base del sistema, observa que ocurre algo interesante. Si agarro 739 y haces una división exacta, esto te da a 73. Si tú multiplicas 73 por 10, vas a obtener 730. Y como residuo vas a obtener el 9. Mira qué interesante. El residuo directamente ha salido el 9. Si te das cuenta, el 9 es el último dígito de mi número. Ojo, siempre considerando que estoy utilizando como esencia la base 10. La base 10, al hacer divisiones, siempre me va a permitir tener en cuenta lo siguiente. Si yo hago cualquier número módulo 10, porque recuerda que el módulo era el operador que nos permitía obtener el residuo de una división entera, siempre voy a obtener el último dígito. Siempre, cualquiera que sea el número. Y si yo aplico la división entera entre 10, siempre voy a obtener el número sin su último dígito. Pregúntate y corrobora si efectivamente lo que te estoy diciendo es verdad. A ver, si yo hago módulo 10, siempre obtengo el último dígito. El operador módulo me da el último dígito. O sea, 9, último dígito. Si yo hago división entera entre el número con 10, siempre obtengo el mismo número quitándole su último dígito. O sea, 73. Y acá tú tienes el 73. ¡Qué excelente! ¿Por qué te digo esto? Porque acá la idea era ir encontrando estos dígitos. Entonces, mira, yo había encontrado un primer dígito. El dígito se me ocurre 3 o 1, lo que quieras colocarle. Si vuelves a repetir la operación, considerando ahora este otro número, vas a ver que también ocurre ese mismo fenómeno. Si agarras la base 10 y haces la operación de módulo, te va a quedar 3. Y la operación de la división exacta te va a dar 7. 7 por 10 te da 70 y más 3 te da 73. Observa que esto funciona para cualquier caso. Si hago 7 entre 10, me va a dar esto a 0 y el residuo 7. Observa que acá, mira, con simplemente operaciones he encontrado dígitos separados, dígito 1, dígito 2 y finalmente dígito 3. Entonces, este análisis nos permite segmentar números, es decir, separar en dígitos, haciendo operaciones de división entre 10. Y haciendo operaciones multiplicadas por 10 elevados a una determinada potencia, podemos unir, sumando, ¿no? Y podemos armar nuevamente el número. Y eso es justamente lo que necesitamos hacer acá en el problema. Necesitamos segmentar los dígitos,
separarlos y luego volverlos a unir. Esa es la idea. Entonces, muy bien, vamos a aplicar este análisis para poder resolver nuestro ejercicio. Entonces, inicialmente recuerda que tienes lo siguiente para armar el algoritmo. Tienes el número de placa y tienes la llave. Entonces, el número de placa hay que segmentarlo, en pocas palabras, en el dígito 1, dígito 2, dígito 3 y dígito 4. ¿Cómo segmentamos? Pues haciendo operaciones con 10, aplicando el operador módulo. ¿Sí? Puedes hacer esto. O sea que ocurre algo interesante. Supongamos que el número de placa es 758.3. Si quiero obtener el último dígito, puedo hacer la operación entre 10. Esto me sale a 758 y me sobra 3. Ya tengo un dígito. O sea que puedo hacer lo mismo, 758.3. Y si lo divido entre 100, mira, obtendríamos lo siguiente. Si tú divides esto, voy a agarrar solamente la parte entera, 75.83 y lo divides entre 100, te sale a 75.83. La división entera entonces sería 75. Vamos a ver qué ocurre. 75. Si yo multiplico 75 por 100, me sale directamente 75.000. ¿No? 75.000 y me quedaría 83. O sea que si yo utilizo 10 elevado a la 2, obtengo los dígitos separados, pero de a 2. Bueno, en este caso a mí no me interesa. No me interesa, pero puedes inclusive utilizar esta lógica. Si yo quisiera los dígitos de a 3, mira, si yo agarro 758.3 y divido entre 1000, seguramente el resultado va a ser a 7. 7 por 1000 me va a dar 7000 y me va a quedar 583. O sea que obtengo el número sin sus últimos 3 dígitos. Entonces acá recuerda que el número mágico, por lo menos para este tipo de ejercicios, es el bendito 10. ¿Sí? Acá tienes 10 elevado a la 1, 10 elevado a la 2, 10 elevado a la 3. Muy bien, entonces esto ya es simplemente plantear, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, para obtener este primer dígito, considerando que si tengo el número de placa, este tendría que estar de la siguiente de 1, de 2, de 3 y finalmente de 4, armarían el número de placa. Entonces si quiero obtener de 1 no es más que agarrar el número de placa y aplicarle módulo 10. De 2 necesito obtener esto de acá. ¿Sí? Podría, se me ocurre, agarrar este número y devolverlo a dividirlo entre 10, pero primeramente necesito esto. Esto de acá, si te das cuenta, es el número de placa dividido entre 10. División entera. Me permite obtener esto. Si este número de placa le aplico módulo 10, entonces tengo el dígito 2. ¿Te das cuenta? Y para el dígito 3, podrías volver a agarrar nuevamente. Necesitas en todo caso este 780, necesitarías el 75, ¿sí? Necesitas el 75 y aplicarle módulo. Entonces me ocurre que acá el 75 lo puedes obtener dividido entre 100, np dividido entre 100 módulo 10. Ahí está. Y el resto, mira que el 7 puedes directamente agarrar np dividido entre 1000, como quieras, o la forma que tú veas conveniente de armar. Pero la idea es que tú armes una serie de fórmulas que te permitan obtener los dígitos de manera suelta. Entonces vamos a corroborar. Si nosotros tenemos ahora ya los dígitos, la idea es ver cómo es el comportamiento de D1, D2, D3 y D4. Entonces tendría que preguntar si D1, recuerda que acá como estamos aplicando, si no me equivoco, diferencias, ¿no? Si no me equivoco hacíamos diferencias. Entonces si D1 es negativo, si es menor que 0, si se cumple esta condición, entonces lo que yo tenía que hacer es agarrar a D1 y sumarle más 10. En el caso de D2, si D2 es mayor que 9, lo que yo hacía era agarrar D2 y restarle 10. ¿Sí? Y lo puedo almacenar en la misma variable, es decir que D1, acá D2 va a ser esto. Muy bien, recuerda que D1 es el que está en el extremo de la derecha y D4 sería el que está en el extremo de la izquierda. Entonces, si quiero que el dígito recorra 3 posiciones, tendría que agarrar D4 por el número 1, ¿sí? Y hacer esta operación por 1000. Si tú multiplicas cualquier número que es un dígito por 1000, vas a hacer que ese dígito recorra 4 unidades y se vaya a las posiciones de unidades de 1000. Entonces, supongamos que esto fuera 7. Si multiplicas por 1000, esto te va a dar 7000. Y finalmente tendrías que agarrar el siguiente dígito de 3, que en pocas palabras tienen que estar en las posiciones que
la posición que corresponde a centenas, tendríamos que multiplicarlo por 100. Y si quiero que el dígito 2 esté en la posición de las decenas, tendría que agarrar el dígito 2 y multiplicarlo por 10. Y finalmente agarrar el dígito 1. Y ya está. Tenemos el código armado. Este sería el código verdadero, el código real. Entonces, una vez que tenemos el código real, tendríamos que preguntarlo con el código que nos han dado, el código a validar. Si estos son iguales, la respuesta es afirmativa. Y si no, la respuesta sería falso.